Seguimos con más información, pero ahora en el mundo. La isla italiana de Cerdeña celebró este miércoles los funerales de las 16 víctimas, no 18 como habían informado las autoridades italianas en un primer informe de lo que dejó a su paso el ciclón Cleopatra. Aún continúan 2.300 residentes desalojados de sus viviendas, en su mayoría anegadas y severamente dañadas por las lluvias torrenciales. El número de fallecidos se mantiene hasta el momento en 16, si bien las fuerzas de seguridad continúan la búsqueda de un desaparecido en la zona situada entre las localidades de Onani y Vití, en el centro, por lo que esta cifra podría aumentar en las próximas horas. Mientras tanto, la situación en el resto de Cerdeña es difícil, especialmente en lugares como Olbía, donde permanecen cortadas las líneas telefónicas y el suministro eléctrico, lo que complica la organización de las labores de rehabilitación y socorro. En los trabajos de rescate cooperan conjuntamente los servicios de protección civil y muchos de los vecinos afectados, que se afanan por evacuar el agua de sus calles y viviendas. De los 16 muertos que recibieron sepultura, 13 son de la región de Gayura, de los cuales 2 son niños, 2 en Nuoro y 1 en la provincia de Oristano. Por una Guatemala en paz, Fátima Muñoz. El Papa Francisco pidió a los miles de peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro rezar y mostrar su solidaridad con las víctimas del ciclón Cleopatra durante su audiencia general. El fenómeno azotó la isla mediterránea en la noche de lunes, dejando 16 muertos y cientos de damnificados. El Papa visitó Cerdeña en septiembre, donde se reunió más bien con los trabajadores desempleados y los jóvenes locales. Y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, declaró en Varsovia sentirse preocupado debido a las insuficientes acciones de la comunidad internacional para contener el calentamiento global. 4 días antes del cierre de la conferencia sobre clima en Polonia. El objetivo es llegar a un acuerdo universal para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contener el calentamiento global. Las delegaciones de más de 190 países están reunidas desde el 11 de noviembre en la capital polaca para esbozar dicho acuerdo. Varios ministros de Medio Ambiente y Energía se unieron a las discusiones este martes para acordar un texto común al cierre de la conferencia. 2 temas quedan aún por resolver, el de la asistencia financiera para hacer frente al cambio climático y el de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del calentamiento global. Y residentes en el condado de Washington, estado de Illinois, regresaron a sus propiedades para limpiar después de que un tornado azotara la región el domingo. Luego de un toque de queda de 8 horas, más de 10.000 habitantes del condado de Washington se les permitió regresar a sus viviendas en ruinas y rescatar sus pertenencias enterradas bajo los escombros. El domingo, tornados y tormentas golpearon más de 500 propiedades en el condado de Washington. La policía informó que aún no está claro cuánto tiempo se tarda en restablecer el condado. Por su parte, el gobierno local informó que el trabajo de restablecimiento tardará al menos 1 año y medio. Y una serie de atentados perpetrados en varias zonas de Bagdad, la capital iraquí, dejó al menos 47 muertos y 131 heridos. Entre los objetivos de los ataques estuvieron mercados en los distritos de Al-Shaab y Al-Tuti. También retornaron bombas en las áreas de Al-Amil y Al-Hurriya. En el barrio de Karrade, en el centro de la capital, fue atacada una reunión religiosa de los chiitas. En los últimos meses hubo un aumento de los ataques en Irak, lo que hace temer que se vuelva la situación de violencia que llevó al país al borde de la guerra civil entre el 2006 y 2007. Y debido a la magnitud del coste, el gobierno filipino está en búsqueda de préstamos baratos de las agencias de desarrollo. Entre tanto, el balance de víctimas sigue aumentando. Las autoridades filipinas anunciaron que se elevó a más de 4.000 la cantidad de muertos.
En su último informe, el Consejo Nacional de Gestión y Reducción de Riesgo de Desastre situó el número de heridos en 18.557 y en 1.602 los desaparecidos. Las agencias humanitarias de la ONU cifraron en 13 millones el número de afectados y en 4 millones de desplazados de sus hogares, de los cuales solo 10% se encuentran en albergues. El gobierno filipino señaló también que reconstruir todo lo que destruyó Haiyan costará cerca de 5.300 millones de dólares. Debido a la magnitud del coste, el gobierno filipino está en búsqueda de préstamos baratos de las agencias de desarrollo. Entre tanto, el balance de víctimas sigue aumentando. Las autoridades filipinas anunciaron que se elevó a más de 4.000 muertos. En su último informe, el Consejo Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres situó el número de heridos en 18.557 y en 1.602 los desaparecidos. Las agencias humanitarias de la ONU cifraron en 13 millones el número de afectados y en 4 millones de desplazados de sus hogares, de los cuales solo el 10% se encuentra en albergues. El gobierno filipino señaló que reconstruir todo lo que destruyó Haiyan costará cerca de 5.300 millones de dólares. Por su parte, expertos de desastres naturales han criticado la descoordinación de la respuesta a la crisis humanitaria causado por el tifón. Asimismo, la jefa humanitaria de la ONU lamentó durante su visita a la ciudad de Tacloban de que la ayuda estaba tardando en llegar a las zonas más devastadas, al estancarse en Manila. Por una Guatemala en paz, Diego Silva. Hacemos un nuevo corte comercial, pero ya regresamos con información muy importante de los departamentos de Guatemala. Ya volvemos.